Bienvenidas, bienvenidos, buenas tardes. Si se suma a esta hora a nuestra sintonía, revisamos lo que ha sido la noticia de la jornada. 3 heridos dejó una balacera en el mercado Lo Valledor. Esto luego que una mujer le arrebatara su arma a un vigilante, un hecho que reabre naturalmente la discusión a propósito del eventual rol, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas para proteger infraestructura crítica. Queremos profundizar en este tema. Estamos junto con el ex ministro de Defensa, Mario Desbordes, a quien saludamos de inmediato. Mario, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Iván. Gracias por esta conversación. Al contrario, gracias por recibirnos y partamos por lo primero de revisar las imágenes que me imagino yo usted ya las habrá visto más de una vez. Primero, ¿qué evidencia usted como eventual fallo en este sistema, en este operativo de seguridad que estaba ocurriendo durante la mañana? Además, grabado y transmitido en directo por muchos canales, entre otros, por supuesto, Televisión Nacional de Chile. Bueno, lo que es evidente es que no debió haber estado puesto el revólver del vigilante ese, privado, y que por lo tanto ahí quizás está el gran fallo que uno pudiera detectar de buenas a primeras. Pero creo que antes que eso hay otro fallo que tiene que ver probablemente con que el vigilante se inhibió de actuar como correspondía. Había muchas cámaras, también hay una suerte de presión respecto al trabajo que hacen ellos en zonas más sensibles, en lugares con mucha afluencia de público, porque él debió haber utilizado algunos de los elementos intermedios cuando fue agredido con esta arma cortopunzante, verdadero cuchillo que tenía ella, que era en realidad una lima de uña. ¿Cómo se llama? Una lima de uña de metal, pero bastante afilada, y usted ve que la esgrimía como un verdadero cuchillo. Y luego debió haberla esposado. Él la debió haber esposado, haber adoptado el procedimiento completo, y yo creo que se inhibió el guardia. Él se complicó porque había mucha gente, etcétera. Y por lo que me decía en la mañana un sargento de carabineros que me escribía mientras yo estaba en un canal amigo el suyo, y me decía: mire, Mario, eso es lo que nos pasa. Porque si muestran la última imagen, ¿cierto? Solamente la imagen del vigilante privado y del guardia que estaban juntos, reduciendo a esta señora, la idea que queda es: pobre señora, qué malo estos hombres, ¿no es cierto?, qué manera de actuar tan violenta contra la mujer. Si hubieran usado gas pimienta al momento de que ella lo agrede, también habría pasado lo mismo. Es evidente que no debió haberle quitado el revólver, obviamente. Eso no está en discusión. Déjeme que revisemos las imágenes, ahí están, porque efectivamente hay muchos cuestionamientos. O sea, una persona, por más que esté inhibida de actuar, como usted bien dice, lo está viendo, me imagino que es el vigilante privado el que está con la camisa azul. Evidentemente sí. Hay una cuestión también de formación, porque cuando usted está tomando a una persona, el arma queda muy expuesta, las manos de la mujer están libres, porque uno se pregunta, si esto es capaz de hacer una mujer de 54 años, en situación de calle, bajo la influencia del alcohol, armada con una lima de uñas, uno diría, bueno, ¿qué pasaría si efectivamente una banda de delincuentes armados llegara a actuar en el lugar? Es probable que el guardia, el vigilante privado, porque aquí hay que distinguir, el guardia es el de negro, tiene un estatus distinto al vigilante privado. El vigilante privado, que es el que ve luces de azul perla, son los que están autorizados por la ley de seguridad privada para portar armas de fuego. En este caso están autorizados. Mire, Mario, disculpe, no sé si el director puede parar ahí. Mire, fíjese en esa imagen. La situación en la cual este vigilante privado tiene a la mujer por la espalda, fíjese usted, no hay una gran tensión ahí. Él no está atento a su arma, porque ahí tiene que haber naturalmente un fallo grave en la preparación. Yo no me imagino, Mario, usted también, una persona que ha tenido oportunidad de viajar, que una persona que está siendo detenida tenga ese nivel de acceso al arma de un vigilante privado que está con un arma de fuego porque la ley lo autoriza. Y uno entiende que esta persona es un exfuncionario probablemente de Carabineros o de la PDI o de alguna institución armada. Por supuesto, el protocolo establecía en este caso que debió haber sido esposada. Él tiene un par de esposas, si usted se fija, ¿sí? En el mismo círculo se aprecian las esposas que están colgando del cinturón táctico que usa. Tiene un bastón retráctil, tiene al parecer un recipiente de algún tipo de elemento disuasivo químico, que puede ser gas pimienta, o en este caso natural, y además está el revólver, que es un revólver calibre 38 de 6 tiros, que se usa en caso de emergencia. Probablemente si se hubiera enfrentado a una banda de personas armadas, el vigilante actúa distinto y dispara y hace todo para lo que está entrenado. En este caso el procedimiento no hay duda que no es el correcto. Hay que valorar el esfuerzo que está haciendo Lo Valledor para, ¿cierto?, dotar de mayores medidas de seguridad ese recinto privado que es gigantesco, donde circulan más de 30.000 personas al día, y por lo tanto valorar esas medidas. Por supuesto, la capacitación tiene que mejorar. Yo capacité en seguridad privada durante varios años, hace un rato ya,
Y lo primero que uno le señala a un vigilante, que es en este caso el nivel más alto en la seguridad privada, son los protocolos, los procedimientos. Uno, la reducción con elementos intermedios. Aquí debió haberse usado probablemente o el bastón o el gas pimienta. Claro, es una mujer, uno dice, pobrecita la señora. No es fácil, son probablemente los procedimientos más difíciles de adoptar, tanto para un policía como para para el personal de seguridad privada, porque no es lo mismo que un hombre donde tú aplicas más fuerza, donde probablemente no te mides tanto. En este caso, además, rodeado de cámaras de televisión, etcétera. Pero, por supuesto, nunca debió haber tenido acceso al arma de fuego. Esto pudo haber terminado mucho peor. Podríamos haber terminado con varios muertos. Percutó los 6 tiros. Eso nos demuestra además que tuvo bastante tiempo, lo vemos en vivo y en directo en su minuto, el arma de fuego en sus manos. Esto es un hecho gravísimo, por supuesto. Los protocolos tienen que ser revisados, valorando, por supuesto, el esfuerzo que está haciendo ¿Mario? Yo lo planteaba en la mañana. Si tú me apuras, Iván, Sí. correcciones urgentes. No puede haber un vigilante solo actuando, tienen que estar de a dos. Los guardias, los vigilantes, que son distintos niveles. Sí. Debe haber mujeres en estos lugares, en trabajo de seguridad privada. Tiene que haber guardias mujeres, vigilantes mujeres. Tiene que haber, porque también es uno de los problemas que uno observa evidentemente. El guardia se contiene demasiado el momento de reducir a esta señora. Mario, de revisar las imágenes, primero, acá hay un fallo naturalmente, hay una situación probablemente de, al verla que era una mujer, el vigilante privado probablemente se relaja. Porque efectivamente cuando uno lo ve antes de que comience el disparo, él la tiene sujeta por la espalda, ahí, en esa imagen, esa misma imagen. Y está muy tranquilo, sin prestar atención a que él porta un arma. Y probablemente ahí hay una situación de relajo que no corresponde. Lo segundo, yo me imagino que habrá protocolos, Mario, para esto. Primero, un vigilante privado tiene que necesariamente haber sido antes ex uniformado o un civil puede aplicar para ser vigilante privado. Un civil puede. Las empresas prefieren, por supuesto, personal de las Fuerzas Armadas, las policías en retiro, gendarmería también, o también tienen mucha demanda los soldados de tropa profesional, que son soldados que después de servicio militar hacen 3 años más de servicio al país, tanto están 5 años, son altamente calificados. Y hoy día la demanda de seguridad privada hace que también que disminuya la cantidad de personas que está postulando a Carabineros, porque se pagan sueldos a veces incluso superiores, sí. Y no a veces, muchas veces superiores a la de Carabineros. Entonces, sí hay protocolos. Entonces, detengámonos ahí. Un civil puede ser vigilante privado, pero el mercado prefiere exuniformados, por la expertise, por la preparación que usted describe. En este caso, hay un protocolo, es decir, si voy a detener a una persona, porque yo me imagino, Mario, lo conversábamos antes de entrar al estudio, es muy improbable, por ejemplo, que en un país como Estados Unidos o Alemania o Italia o España o países incluso que no tienen medida, Brasil, usted vaya a encontrarse en un contacto físico de refriega entre una persona uniformada con arma y un delincuente o una persona detenida. No es usual ver esa refriega física, menos cuando hay una persona armada. Normalmente se le inmoviliza, se le detiene, algo pasa antes, pero usted no vería a un policía estadounidense en una refriega con un civil, ¿no? Y a propósito de ello, el límite es muy tremendo y en Estados Unidos, al contrario, se acusa muchas veces de brutalidad policial, es decir, es tanta la distancia que hay entre el policía y el presuntamente delincuente que se aplica la violencia y la fuerza a mucha distancia. Primero, ¿corresponde que un vigilante esté en esta suerte de refriega física con quien está deteniendo? Sea hombre, sea mujer, sea adolescente, sea adulto o sea una persona mayor. Estos son los procedimientos del ABC de la capacitación a un funcionario de seguridad privada. Ellos están capacitados para recibir la certificación del OS10, que es el Departamento de Orden y Seguridad número 10, que es el que está a cargo de la seguridad privada. Deben pasar una serie de exámenes de pruebas teóricas y también prácticas, incluso defensa personal. Como le digo, Iván, el vigilante privado, que es el de azul, que puede portar armas, se supone que es el que está mejor preparado de todo el personal de seguridad. En ese contexto, este procedimiento es el del ABC. Oiga, usted tiene que reducir adecuadamente a la persona, una cosa es reducir y la otra es inmovilizar. ¿Y por qué se inmoviliza? Para que no tenga acceso, entre otras cosas, a tu arma de fuego, ¿no es cierto? Pudo haberse suicidado. Esos son procedimientos que uno, si googleas, te vas a encontrar con decenas en policías de todo el mundo, y eso es lo que se intenta evitar, por ejemplo, con el uso de elementos inmovilizadores intermedios.
cuando es amenazado con esta lima metálica, que tiene una punta filosa, que probablemente se prepara para eso, se transforma en una verdadera cortapluma, se debió haber usado probablemente el disuasivo químico que tenía en el cinto. Se pudo haber usado el bastón también retráctil, y si tú retrocedes un poquito la imagen, antes de que llegue el furgón de carabineros, él la tiene contra la barrera, la barrera anterior, digamos, de estos de concreto, y la tiene hacia abajo tomada, y en ese minuto uno dice, bueno, ahí estaba el minuto en que él debió haberla esposado de inmediato. La mujer estaba claramente fuera de sus cabales, estaba amenazando, había intentado agredirlo, el guardia, que es el de negro, le había quitado cierto este elemento metálico, y por lo tanto debió haberse reducido. Sí, no se cumplieron esos protocolos, eso es lo que se le enseña a un vigilante, es lo que tú le enseñas a un carabinero también. Cuando uno sale al turno con tu personal, le dices, mire, estas son las cosas que tenemos que hacer, el uso racional de los elementos, más que proporcional, que es lo que se está discutiendo hoy en el Congreso. Yo soy enemigo número uno del concepto de proporcionalidad, porque significa empatar. Lo que tú tienes que hacer es uso racional de los elementos que tú tienes para defenderte o defender a terceros. Y en este caso, el uso racional implicaba el bastón o implicaba incluso un gas pimienta. O las esposas, con lo cual se habría evitado aquello. Ahora, Mario, evidentemente uno dice, bueno, ¿es adecuado hacer una inauguración de medidas de seguridad con cámaras? Porque usted dice, produce un efecto inhibidor sobre los guardias. Porque efectivamente si uno de los guardias hubiera sacado el bastón y golpea a la mujer, porque la mujer estaba amenazando con una lima de uñas, pero finalmente puede ser daño, y la golpea, probablemente ese registro había sido muy brutal y lo estaríamos mostrando ahora y diríamos qué terrible el uso brutal de la fuerza. Pero a lo mejor inmovilizarla con las esposas, una vez que ella ya produce el ataque, naturalmente tiene una justificación, y ahí hay, si usted quiere, el uso racional del cual usted habla. Pero esto trae otra discusión, Mario, porque efectivamente el delincuente, en este caso esta mujer bajo la influencia del alcohol, en situación de calle, como usted quiera llamarle, tenía antecedentes previos. ¿Tiene el mismo respeto frente a un guardia, un vigilante, que frente a un carabinero o eventualmente frente a un militar haciendo resguardo de infraestructura crítica? Hay una escala evidente, ¿no? En el caso de ella, no. Ella tiene una detención en el 2006 por maltrato de obra a carabinero. Ella había agredido a un carabinero, así que esta señora, respeto ni por el guardia, ni por el vigilante, ni tampoco lo tuvo por carabineros en su minuto. ¿Eso es algo atípico? No, no es atípico, Iván. Ese tipo de lima de uña, yo trabajé en Gendarmería dentro de Colina 1, Colina 2, fui jefe laboral el año 94, 95. Y una lima de uña es una de las armas quizás más para hacer estoques y hacer esas cosas. Claro, y se usa la misma lima como un elemento, es una especie de bisturí. Pero bueno, yo creo que la presencia de carabineros, por supuesto, siempre ejerce una fuerza mucho mayor en términos de disuasión. Es una fuerza disuasiva mucho más potente que personal de seguridad privada, no hay duda de eso. Las Fuerzas Armadas no me queda tan claro. Lo vivimos en el estallido, cuando los jóvenes incluso cacheteaban a los militares, ahí me acuerdo perfecto las imágenes frente al edificio Gabriela Mistral, que todavía están ahí patentes, o algún diputado, hoy día presidente, que encaraba a los militares, y los militares, bueno, lo miraban nomás. Y me tocó como ministro de Defensa... Está hablando el presidente Boric, para decirlo con todas sus letras. Sí, claro. Claro, en su minuto yo se lo reproché públicamente. Vimos muchas imágenes, los militares decían durante el estallido, y me consta, después no querían salir, no les interesaba salir porque había el elemento, cierto, disuasivo se había roto. Ellos no estaban en condiciones de enfrentar estas muchedumbres si no era utilizando las armas de fuego, y si las utilizaban, probablemente la crisis se empeoraba porque íbamos a tener varios muertos. Ahora, durante la crisis de la pandemia, los militares se desplegaron a nivel nacional, más de 30.000 efectivos de las Fuerzas Armadas en todo Chile, cumpliendo un rol policial. Lo hicieron, ¿cierto? Dejaron de entrenarse para lo que tenían que entrenarse, etc. Y tuvimos diariamente procedimientos de este tipo que no eran nada fáciles, porque el militar usa otro tipo de equipamiento, no tiene como elemento estándar un arma de puño,
no tiene elementos disuasivos intermedios, generalmente se pasa directo de la pistola al fusil de guerra, un fusil que tiene un alcance efectivo de 2.000 metros o 1,5 kilómetros a 2 kilómetros por lo menos, que es el fusil que usa el ejército de Chile, que es el fusil Galil, hecho en Chile bajo licencia israelí, calibre 5,56, munición de alta velocidad, que por lo tanto no está diseñado, pero Mario, no está diseñado para zonas urbanas. Pero disculpe que lo interrumpa, pero efectivamente lo que ocurre en el 2019 tiene una situación y un contexto que es bien político. Lo que estamos viendo en el 2024 también tiene una situación y un contexto que es más bien policial. O sea, efectivamente hoy día tenemos una azonada, una arremetida de un tipo de delincuencia que no conocíamos en Chile. Me parece que hay allí una situación de contexto que también es importante. Se lo digo porque nosotros todos los días presentamos noticias y hace 5 años nosotros nos hablábamos de sicarios, de descuartizados o de casas de tortura, y hoy día hablamos de eso porque ocurre eso. Entonces, naturalmente, hay una discusión, solo para terminar el punto, hay una discusión que tiene que ver con si un lugar como Lo Valledor, o eventualmente La Vega, o el Mercado, en fin, son también parte de la infraestructura crítica, porque se le está entregando mucha responsabilidad, en este caso, a los guardias y a los vigilantes en Lo Valledor, y a la luz de los resultados, capaz que no sea una buena idea, se lo pregunto, porque, insisto en el punto, si una mujer con una lima, por más afilada que esté, bajo la influencia del alcohol y en situación de calle, es capaz de provocar todo este daño, y que hoy día no tenemos personas muertas solo por fortuna, porque esa bala podría haber rebotado y le podría haber dado en la cabeza a una de las personas, o esos disparos que ella hace hacia atrás le podrían haber impactado no en la pierna o en el glúteo, sino en un intestino o en una arteria, y la persona muere. Si una persona con una lima es capaz de provocar este daño, a lo mejor o la capacitación no es buena, o las medidas son muy laxas, o los protocolos derechamente no se respetan. En este caso, un procedimiento de vía en particular, yo creo que es necesario evaluar si las Fuerzas Armadas se hacen responsables de colaborar con la custodia de infraestructura crítica, puede ser. Yo sí creo que hay que mirar el lado A de lo que está pasando en Lo Valledor. Es indispensable que antes de pedir apoyo de Fuerzas Armadas o policías, los dueños de la instalación, ya sea el terminal de buses, Santiago, por ejemplo, o el Lo Valledor, adopten medidas propias en conjunto con lo que dispone Carabineros, que es el que determina la directiva de seguridad y el que dispone, ¿no es cierto? Tendrá que haber estas medidas, porque de lo contrario el privado no hace nada y depende o se está esperando, ¿no es cierto?, que sea el Estado el que solucione el problema, y eso es complejo. Acabamos de tener una polémica con una minera que dice, mire, el concentrado de oro es más barato que 1 kilo de palta, ¿para qué me obligan a tomar medidas de seguridad? Bueno, resulta que esa minera me dice Carabineros que maneja explosivos. Entonces, cuando uno escucha esta discusión, aquí estamos mal. Entonces, lo primero, que por ejemplo, tomemos el ejemplo del metro. El metro tiene vigilantes privados y también tiene guardias. Sí. Ha instaurado una serie de escuadrones de trabajo de guardias de seguridad con un equipamiento distinto que es parecido al de negro que estaba ahí en Lo Valledor, con casco táctico, bastón retráctil, también entiendo que con caspimienta, con un entrenamiento distinto. Entonces ahí hace su parte el metro. El metro hace su pega y hace su inversión y se pone, ¿cierto?, en la situación de tener responsabilidad a lo que se está trabajando. Ahora, ¿podemos agregar o no militares? Por supuesto que hay que evaluar eso. Yo en lo personal, Iván, no pondría militares en lugares de mucha o de alta afluencia de público, pero se puede analizar. Usted cuando va a Italia, cuando va a Francia, cuando va a Bélgica, se encuentra con militares en lugares que son de alto tráfico. Claro. Conversaba hace 1 mes y medio atrás, en enero, con autoridades italianas. En museos, en monumentos nacionales, en lugares de alta afluencia de público, se ven. Acaban de duplicar incluso la cantidad después del atentado en Rusia, porque ellos están pensados y están orientados hacia atentados de extremismo islámico, ¿no es cierto?, terrorismo islámico. Me contaban en Italia, lo hablábamos en enero, cuando me invitaron al Congreso a discutir en una comisión, conversé con el parlamentario italiano, me dice, nosotros hemos entrenado de manera especial determinadas unidades de ejército que son los que cubren estos lugares de alta afluencia de turistas, sobre todo en el centro de Roma, el metro, en el caso de París, en Bruselas también el metro, etc. ¿Puede uno estudiar esa posibilidad? Por supuesto, yo no me cerraría 100%, pero para eso, en lo personal, es que 2 cuestiones básicas. Uno, que tengamos súper claro que esto es un parche y que por lo tanto el gobierno diga esto es mientras Carabineros no tiene la musculatura. Porque yo le quiero dar un ejemplo. Yo no llevaría a los militares a acompañar a un fiscal a un allanamiento a lugares donde están los narcotraficantes armados, eventualmente
listos para repeler a la autoridad. En ese caso está el GOPE, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros, que son comandos. Carabineros es una institución de carácter militar, o está Alerta, que es una unidad especial también, táctica de la Policía de Investigaciones, y con ellos haría este procedimiento, no con militares que no están entrenados ni preparados para aquello, para actuar en zona urbana donde no haya además un conflicto armado. Luego de eso, ojo con las reglas de uso de la fuerza. El procedimiento de hoy día, Iván, nos demuestra lo dinámicos que son todo este tipo de situaciones. Uno dice, bueno, pudo haber hecho esto, lo otro, lo demás, allá, etcétera, pero en la práctica, en los hechos, no hay tiempo para el disparo al aire muchas veces. Me tocó, lo viví. Me decía un periodista un tiempo atrás que encontró en la década del 90 que yo aparecía, que había disparado, herí un delincuente, lo detuvimos, una banda así, me tocó más de una vez. Entonces, los procedimientos son muy dinámicos, son extraordinariamente ágiles. Hay tiempo para el alto al fuego, oye, cuidado, disparo al aire primero, después disparo al reserva. No siempre. Entonces, cuidado con el amarre que podemos hacer a las instituciones. Y lo otro que están pidiendo los comandantes en jefe, que es algo que es evidente, bueno, si vamos a usar militares, tenemos que darle cierto resguardo jurídico. No se trata de que el militar salga a disparar a tontas y a locas y quede impune cualquier cosa que haga. No, no es eso. Pero hay que entender que el militar está preparado para otra cosa y por lo tanto no podemos, a mi juicio, establecer una norma como la que se está planteando en la regla de uso de la fuerza, que finalmente pone toda la carga en la prueba en los militares. Le doy el ejemplo del norte. En el norte los militares hoy día están restringidos a 1000. No los dejan revisar cualquier vehículo que ellos quieran. No pueden revisar el bolso de migrantes, incluso de migrantes ilegales, porque el artículo 4, inciso 2, el de FL1, que es el que los lleva al norte, establece que para poder hacer eso tiene que cumplirse una serie de requisitos. ¿Qué me dicen los militares? Yo prefiero no meterme en lío. Así es. Entonces, no lo saquemos solamente para disuadir por presencia, si que vamos a utilizarlo en custodia e infraestructura crítica. Bueno, establezcamos un marco adecuado, pero sobre todo definamos que esto es un parche y que cuál es el cronograma para que Carabineros recupere la musculatura. Bueno, evidentemente hay muchas lecciones que sacar de lo ocurrido hoy día. Afortunadamente esto no costó vidas, tuvo consecuencias graves, 3 personas heridas, y naturalmente es muy llamativo todo el daño que es capaz de realizar una sola persona premunida de algo tan sencillo como una lima de uñas. Recordemos que este operativo en Nueva York se estaba haciendo para evitar el ingreso de personas sin carnet de identidad chileno, ella tiene carnet de identidad chileno, para evitar que pasaran los carros de supermercado probablemente robados, es lo que genera esta discusión, y evidentemente evitar el ingreso de uso de armas. No era un arma lo que tenía, pero se usaba como tal, así que hay mucha lección que sacar. Mario Desbordes, ex ministro de Defensa, le quiero dar las gracias por estar junto a nosotros, que tenga una buena tarde. Muchas gracias a usted, Iván. Hasta luego.